Libro de Job, capítulo 14, versículo 14, y luego vamos a ir al libro de Daniel. Job 14, 14. Ya lo tiene, me dice amén, me regala un amén cuando lo tenga, por favor. Y luego se para de una vez allí Daniel capítulo 3. Muy bien. Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Quién dijo eso? Job. Si usted ha leído o ha escuchado acerca del libro de Job, es un hombre que experimentó todo tipo de pérdidas y sufrimientos. Y nunca de su boca y de su corazón salió el negar la fidelidad de Dios, ni de dudar de la fidelidad de Dios. Y en Daniel capítulo 3, dice el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, aproximadamente a nuestra medida, unos 27 metros de altura, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros y consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la edificación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ya ahí había hecho el anuncio de lo que iba a pasar si no se postraban y adoraban la estatua. En el versículo 12 dice, hay unos varones judíos, fueron unos, vamos a llamar, unos chismosos. Se le presentaron unos murmuradores o chismosos malintencionados al rey Nabucodonosor a decirle de que habían unos varones judíos en el versículo 12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 16, ¿lo tiene? Versículo 16, Daniel capítulo 3. Sadrat, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
¿Qué asunto? Le habían preguntado que por qué no se habían postrado ante la estatua que él había levantado y si sabían y conocían la sentencia de quien se negara a hacerlo. Entonces ellos responden: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí a nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Y qué dice el versículo 18? ¿Qué dice su Biblia? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Había determinación, o sea, conocían al Dios que ellos servían y adoraban. Que no importaba la circunstancia, que no importaba el horno de fuego que les amenazaba y la sentencia que estaba sobre ellos no iban a dejar de adorar al Dios fiel, al Dios viviente, a tu Dios y a mi Dios. Dígale al que está a su lado: necesitamos adorar, aún en medio del fuego. Necesitamos una fe que adore aún en medio del fuego. Es fácil cantar Dios es bueno cuando el sol brilla y la mesa está llena. Y cuando el refri está full. A veces tenemos el refri que es polo norte, tipo polo norte. Hielo arriba y agua debajo. Pero aun cuando lo tengas así, no dejes de alabar al Dios al que estás confiando. Amén. Dígale al que está a su lado: no necesitamos fe de cristal. La fe de cristal se rompe al primer golpe. Necesitamos una fe firme. Una fe que se forja en medio de tempestades. Ay, eso no nos gusta nada. Hoy salimos con una costilla moreteada o algo, no sé. O salimos terminando confiando en Dios de una vez por todas. Fíjense, los discípulos confiaban en Jesús mientras el mar estaba en paz. Pero ¿qué pasó cuando vino la tormenta? Y Jesús iba en la barca. Se espantaron, se desesperaron, se atemorizaron. Y le fueron a remover: Señor, sálvanos que perecemos. Mientras Jesús dormía. Y se para nuestros hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque tenían una fe de cristal en ese momento. Al primer golpe se estaba partiendo en 1000 pedazos. Pero necesitamos una fe que en medio de un horno ardiendo diga: yo sé que mi Dios lo puede hacer. Dígale al que está a su lado: yo sé que Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. La verdadera fortaleza no es vivir sin problemas, sino rendirse ante el dolor, tal como lo hizo Job cuando lo perdió todo. En esa temporada no hubo una buena noticia para Job. Venía un siervo, no, que un rayo cayó y quemó todo. No, que pasó esto y todos tus hijos murieron. El ganado desapareció. Y yo no quisiera estar en los zapatos de Job, pero me lo imagino. Permítame usar mi imaginación. Satanás le pide permiso a Dios para tentar a Job. Y en el diálogo quizás le dice, claro, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no va a confiar si es multimillonario?
a lo que Dios accede y le dice, quítale todo, pero no toque su alma. Hay veces podemos estar expuestos a pérdidas muy dolorosas, pero eso no va a cambiar el carácter de Dios para contigo y para conmigo. Eso no va a cambiar la fidelidad de Dios para contigo y para conmigo. Podemos perderlo todo en un momento, pero ¿qué no tenemos con Él? En este año se me sembró mucho y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es la palabra que he abrazado, porque tu fe y mi fe necesita abrazar una palabra para mantenerse. Entonces, la fe no es un camino recto, es un proceso de madurez. Dígale al que está a su lado, te tengo buenas noticias. ¡Qué hermosa noticia! La fe no es un camino recto, es un proceso de madurez. El viaje sagrado inicia desde la visita. Cuando comienzas a visitar la presencia de Dios, cuando comienzas a visitar un aposento con Él, cuando comienzas a tener esa relación con Él y se rinde ante esa confianza. Ese proceso de madurez que deja de mirar lo que nos rodea para descansar en el Dios que cumple lo que promete. Ayúdenme a despertar al que tiene la... Dígale, hey, la fe necesita descansar en quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? Entonces, veamos 3 estaciones de este recorrido de madurez de la fe. Número 1, la fe que necesita ver para creer. Aló. Diga, ay, 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 uy, 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 o ay, mi madre. La fe que necesita ver. Y es el nivel de muletas espirituales, que necesitamos algo para movernos. Me salvé de producción porque me estoy moviendo mucho. Entonces, la fe que necesita ver es esa etapa inicial donde la confianza es sujeta a los sentidos. Es decir, si todo va bien, confiamos, pero si hay problemas, dudamos. ¿A quién le está yendo bien? Y cuando vaya mal, ¿qué va a pasar? Seguir confiando. Seguir creyendo de que Él tiene el control, de que su respuesta no llega tarde, llega en el momento justo, preciso y acondicionado en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el primer nivel de fe? La fe que necesita ver. Es una fe que depende de resultados inmediatos. Es una fe que depende de señales visibles para sostenerse. Y cuando no vemos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo adora nuestra fe? ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 48? Ubíquelo, por favor. Juan capítulo 4, versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señal y prodigio, no creeréis. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a una generación que necesitaba ver para creer, que necesitaba señales para creer.
Pero hay un sello de aprobación que Jesús colocó. Bienaventurados a los que creen sin haber visto. Tú y yo no vimos al Maestro. Físicamente no lo vimos. Pero hemos visto cómo ha Él estado transformando nuestros corazones en el transcurrir de tener un encuentro con Él, de tener una relación con Él. Fíjese, la fe que necesita ver es el ejemplo del pueblo de Israel. Tenían maná, pero faltó el agua y se quejaron. Tenían columna de nube para protegerlos del sol y se quejaban. Tenían columna de fuego para protegerlos del frío y iluminar el camino y se quejaban. Tenían señales y aún se quejaban. Tenían evidencias y aún se quejaban. Ese tipo de fe no lo necesitamos. Ese nivel de fe está bien, es un proceso. Pero nos enseña a madurar, a crecer con Dios de la mano. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. ¿Qué dice su Biblia? Versículo 24 al 29. Díganle al que está a su lado, soy bienaventurado. Soy bienaventurado. Fíjese, el riesgo es evidente. Cuando el milagro se demora o el silencio de Dios se prolonga, la fe se desploma, como le pasó a Tomás. Amados, que nuestra fe no se desplome. Que no sea una fe de cristal. Que no sea una fe que necesite ver para creer de que Dios es real. Abráceme el que tiene al lado. No lo remueva ahora, sino abrácelo. Dígale, eres bienaventurado, eres bienaventurada. Pero necesitamos seguir creciendo en la confianza en Él. Es la mejor bendición que tenemos. Es una bendición superior. Somos bienaventurados porque creímos sin haber visto. Amén. Segundo nivel, la fe que sabe oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que sabe oír. A este nivel le vamos a llamar el nivel de la palabra revelada. ¿Por qué? Porque la fe abraza una promesa, la cree para sí y la hace vida de su vida. ¿Va conmigo? Aquí la fe ya va madurando un poco más. Deja de enfocarse en los problemas y empieza a enfocarse en la promesa. En la promesa encarnada que es Cristo, para seguir creyendo en la resurrección. Si no creemos de que Cristo resucitó, en balde estamos aquí sentados. Nada hacemos aquí sentados. Si no creemos de que Cristo resucitó, no sé, en vano estamos aquí.
Entonces, la fe que sabe oír toma la palabra, la promesa y la abraza con todas sus fuerzas. Ya no se guía por lo que los ojos ven, ya no se guía por las dificultades, ya no se guía por las crisis, ya no se guía por si se hace un socavón debajo de nuestros pies. Ya no se guía por eso, se guía por la palabra que la sostiene. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos ¿en quién? En la palabra encarnada, en el verbo hecho carne. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿En qué estás poniendo tus ojos? ¿En las dificultades? ¿En las crisis? ¿Qué está oyendo tu fe? ¿Hace falta? ¿No tengo? ¿Está dura la cosa? ¿Qué está oyendo tu fe? ¿O está oyendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Está oyendo, por sus llagas yo fui sano. Está oyendo, yo soy el Dios que suple. Está oyendo, yo soy el Dios que te sana. Está oyendo, yo soy el Dios que te liberta. ¿Qué está oyendo tu fe? Pregúntale al que está a tu lado. ¿O te doy un codazo o oyes la fe? No haga eso. Pregúntele, ¿qué está oyendo tu fe, amado? No le vaya a dar el codazo, es una broma. No es literal. Abrácelo, ¿qué está oyendo tu fe? La fe que sabe oír tiene una palabra revelada como estandarte. Él es el que todo lo puede, Él es el que me provee, Él es el que me sostiene, es el que me liberta, es el que me sana. ¿Qué está oyendo tu fe? A ver, anímelo al que tiene al lado. ¿Qué está oyendo tu fe, amado? Necesitas enfocarte en una promesa para que se haga espíritu y vida en ti. ¿Sí o no, Rodri? Hay otro ejemplo acá, Mateo capítulo 8, versículo 8. Le invito a que vayan a su Biblia, por favor. Mateo 8, vamos a leer desde el 5. Aquí vamos a ver el ejemplo de una fe que sabe oír. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Un centurión que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, como ejemplo de tener un Dios viviente. Pero tuvo una fe que aprendió a oír la palabra. Y le dijo al maestro, solamente di la palabra y mi siervo sanará. No sé cuál es el siervo que tú tienes enfermo. No sé cuál es el siervo que tienes atormentado. Pero hay una palabra que puedes enviar desde tu boca y lo puedes sanar. Hay una palabra que puedes soltar desde tu corazón y puede ser liberado. Pero necesitamos una fe que aprenda a oír la palabra. Es pues la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Necesitamos de eso, necesitamos de esas experiencias. No una fe que esté acostumbrada a oír malas noticias.
sino que aún en medio de las malas noticias pueda sostenerse, porque tiene un Dios que habla verdad y que su palabra se cumple y que su promesa no falla. Amén. Pregúntale al que está a su lado, ¿qué está oyendo tu fe? La fe que oye, que ha aprendido a oír la palabra, es una fe que sabe esperar, entendiendo que lo que Dios dice es mucho más real que tu propia realidad. Es mucho más real que tu propia realidad. Dígale que está a su lado, Dios es más real que tu propia realidad. ¿Qué dice tu realidad? ¿Cuál es el mensaje que da tu realidad? Sobre todas esas cosas, Dios es más real. Amén. ¿Ya se quiere ir? Fíjese, Dios es más real aún que cualquier diagnóstico actual. Dios es más poderoso que cualquier situación actual. Tercer nivel. Estoy casi terminando, mentira, porque estoy agarrando confianza. La fe que logra confiar. Ya aquí tiene el nivel del carácter. Es la fe que sigue creyendo aun cuando no hay milagros. Es la fe que sigue creyendo aun cuando hay un silencio extenso de Dios. ¿Qué dice Habacuc capítulo 3, versículo 16, versículo 17 al 18? Ese tipo de fe no ignora el problema. 3, 17 a 18. Ese tipo de fe, la fe que logra confiar, no ignora el sufrimiento. La fe que logra confiar no ignora el sufrimiento. Aleluya. Mire, ese tipo de fe celebra aún no haya nada. Ese tipo de fe celebra aún falte todo. Aunque le falten las cosas, no deja de alabar al Dios de su salvación. Dile que está a su lado, no dejes de alabar al Dios de tu salvación. Que tu fe siempre confíe en el Dios de tu salvación. Es una fe que alaba aún estén los corrales vacíos, aún estén las tortillerías cerradas. Es una fe que alaba. Nada la calla, nada la enmudece, porque sabe que el Dios que tiene es poderoso. Sabe que el Dios que tiene es inconmovible. El hermano Santiago, que experimentó pruebas también, dijo, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En este nivel la fe no exige evidencias ni tampoco respuestas inmediatas. Se sostiene del conocimiento íntimo de la naturaleza divina y se ama a Dios por lo que Él es, no por lo que Él te da. Dile al que está a tu lado, a Dios se le ama por lo que Él es, no por lo que Él te da. No ames a Dios por lo que te da. Amemos a Dios por lo que Él es. Amén. Retomamos al hermano Job. Es el mejor ejemplo de lo que significa confiar en Dios.
lo perdió todo y demostró que su amor por Dios nada lo movía. Lo perdió todo y demostró que su amor por Dios no era por interés, sino que era un amor sincero. Y esto nos lleva a tomar 3 lecciones de Job. Vamos a Job capítulo 13, versículo 15, por favor. He aquí, aunque él me matare, lo voy a renegar. Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Dígale al que está a su lado, es necesario esperar. ¿Qué nos enseñan estas cosas de Job? Número 1, de que la fe no es un accesorio que tenemos. La fe no es un arete, no es un reloj, no es un accesorio que tenemos. Es algo que vestimos en los días de sol. Es el ancla que nos sujeta cuando el mundo parece desmoronarse. Eso es la fe. El salmista expresó: aunque la tierra tiemble, no dejaré de cantar. Aunque la tierra sea removida, aunque los montes se trasladen hacia la mar. Y termina siendo consciente diciendo: Él pone mis pies sobre peña y me hace estar firme. Así que, amado, la fe no es un accesorio. Número 2, la fe no huye, la fe enfrenta y encuentra. Dígale al que está a su lado, la fe no huye. Los que tenemos fe en Dios no huye, la fe enfrenta y encuentra. No se trata de evitar el dolor, sino de reconocer que Dios camina contigo y conmigo cada día de nuestra vida. Número 3, la fe entiende que el propósito supera el entendimiento. La fe no busca entender a Dios, la fe busca obedecer a Dios. La fe no busca entender a Dios, la fe busca obedecer a Dios. ¿Qué dice Lucas capítulo 22, verso 42? En su hora más oscura, Jesús no buscó explicaciones, sino que se entregó confiadamente a la voluntad del Padre. Que no se haga mi voluntad. 22:42. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La fe no busca entender la voluntad de Dios. La fe se entrega a la voluntad de Dios. ¿Lo tiene? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tenemos ese tipo de fe madura, no busca explicar, no exige explicaciones, no pregunta por qué, solamente obedece. ¿Va conmigo? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La fe deja de exigir explicaciones para transformarse en confianza absoluta. Así que no esperemos que el cielo se aclare para adorar. Adore hoy para que el cielo se aclare. Dígale al que está a su lado, necesitamos adorar hoy para que el cielo se aclare. Necesitamos adorar para que el cielo se aclare.
Le está hablando el Señor, a mí me está dando duro. Necesitamos adorar para que el cielo se aclare. Al igual que nuestra fe, la adoración debe madurar. Dar gracias en la abundancia, pero aprende a ser genuina en la escasez. No le dice, no, la fe no le dice a Dios, yo te alabo si me das esto. En Job capítulo 1, versículo 9, vemos toda la acusación que el enemigo le presentó a Dios. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Al enemigo no le gusta que haya un sacerdote, que haya un hombre que se levante en esto por sus hijos, por su familia. Y siempre busca una grieta para entrar. Siempre busca una endija para meterse. No necesita, como lo decíamos la vez pasada, no necesita una puerta amplia. Entonces, hay una diferencia abismal entre seguir a Dios con el viento a favor y hacerlo cuando el viento te huele el techo. Mientras el granero está lleno, pueden sobrar los aleluyas, pero cuando el granero está vacío, ¿qué? Hagamos como Habacuc. Aunque falte todo, no dejaré de adorar a Dios. Porque si adoro a Dios, el cielo deja de nublarse. Amén. Ya estoy casi terminando, en serio. La fe auténtica confía en Dios pase lo que pase, incluso cuando la respuesta es un no. Y cuando aún sigue siendo no, la fe auténtica sigue confiando. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor?